Dios les bendiga. De verdad que nos gozamos con tener estos espacios de formación, estos espacios de capacitación, estos espacios donde podemos tener un tiempo de escucha y a la vez, a medida que vayamos escuchando y compartiendo, ir tal vez aplicando a nuestra vida y haciéndonos como una revisadita. Liliana decía, a veces es bueno esos conflictos porque justamente nos dejan ver que todavía las cosas no están como color de rosa como quisiéramos. Y son áreas que muchas veces están medias débiles y nosotros queremos como taparlas, como ignorarlas, pero a veces es necesario, no para acusarnos, no para culparnos, sino para buscar soluciones. Y en esta noche de verdad que estamos sumamente agradecidos del Señor y de cada uno de ustedes por decir un sí, amén y estar aquí compartiendo este tiempo. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Dile que está a tu lado, prepárate que nos van a entrenar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Qué bueno. Yo creo que en esta noche el Señor nos ha convocado a cada uno de ustedes. Y yo sé que, como decía Liliana, cada uno de ustedes y nosotros hemos tenido algún tipo de dificultad, pero siempre Dios nos ha inquietado a orar porque siempre hay muchas dificultades, hay muchas situaciones que se presentan y ustedes están aquí, son valientes. Y yo quiero que ustedes se den un aplauso a ustedes mismos. De verdad que sí. Algunos vienen en el camino y eso es parte de ella. Mi esposa y yo, en esta altura de nuestras vidas, ya no nos atribulamos por eso, porque imagínate, ya tenemos un buen tiempo peleando estas batallas y decidimos rendirnos, porque no hay cosa que, cuando tú no controlas algo, usted sabe que usted no puede sufrir por lo que usted no controla. Así que damos gracias, presentamos la oportunidad y cada quien toma la decisión de venir o no, y que lamentablemente es el caso. Vamos a entrar en materia, mi amor. Amén, amén. Y bueno, el tema de hoy es un tema de verdad que me emociona por un lado, que me reta por otro, que nos reta por otro, porque tiene que ver cómo yo convertir esas diferencias que tenemos en oportunidades y tratando de buscar como una imagen que transmita lo que implica eso. Justamente tomamos esta primera, donde se ve de un lado unos puntos totalmente desorganizados, aparentemente sin mucha esperanza, que en un primer momento digo, no hay nada que hacer, muchas diferencias, muchas incongruencias en algún momento, y como del otro lado se puede ver esos mismos puntos que están de un lado, del otro lado sí llegan a ordenarse por colores, por tamaños, donde nos dan cierta sensación de algo de manera íntegro. Y justamente con esa imagen vamos nosotros hoy a iniciar. ¿Qué vamos hoy a aprender? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nosotros vamos? Es primero, en un primer momento, entender que sí hay diferencias. Una de las cosas que uno dice siempre es que en el momento cuando tú niegues tu realidad, lamentablemente nunca la trabajas. Y es partiendo de eso, y vamos a ver más adelante en el desarrollo, que efectivamente hay diferencias. Vamos a ver por qué, de dónde vienen esas diferencias. Y luego vamos a ir desarrollando hasta llegar a un punto cumbre de esta conversación que vamos a tener con todos ustedes hoy, es de cómo convierto esas diferencias que sí o sí la tengo, que no me puedo escapar, que no me puedo hacer como ay tan santo que no las tengo. La tenemos todas las parejas que están aquí tienen sus diferencias, pero ahora cómo yo hago para eso, de ese lado que aparenta estar un poco desorganizado, poder ordenarlo y poder como vivir una vida plena en pareja. Y entender que somos un equipo. Yo creo que la mejor figura de entender la diferencia es que somos un equipo. No todos pueden ser catcher, todos pueden ser pitcher. Necesitamos la primera base, necesitamos la segunda base. Y cada uno de los roles es lo que hace en el equipo. Y cuando usted tiene las diferentes tipos de funciones en su hogar, su equipo es ganador. Porque ¿qué pasa cuando el segunda base tira primera? No hace out. O que usted sea un bateador. Y porque usted decida no batear, no va a ganar el juego. El concepto es
que cada una de las cosas que son diferentes no son un problema, sino la forma de desarrollar el equipo, la forma de hacer que el equipo gane. El primera base no puede quejarse de que quiera ser segunda base, porque no podemos ocupar cada una de las funciones del equipo. Sé que somos un equipo y hoy vamos a ver que entender esto es lo que nos va a ayudar a hacer el equipo que funcione y sea ganador. Amén, amor. Pasamos a la próxima y justamente vamos a ir ya entrando un poquito en materia. Ahorita dimos el fundamento, la parte introductoria de decidir de que siempre hay diferencias. Y quisimos poner esta comparación de cómo las diferencias son obligatorias. Y cuando hablamos de obligatoria es algo que tú no lo puedes evitar. Es como decir, el día de hoy yo quisiera que quede frenado y que no avance. Sabemos que sí o sí, al pasar de las horas va a salir el sol nueva vez. Así mismo son las diferencias. Esos puntos donde no estamos de acuerdo, esos puntos donde vemos las cosas diferentes, esos puntos donde marcan lo que implica ser hombre y ser mujer. Existen las diferencias. Ahora bien, de ahí a las oportunidades, entonces es donde hoy vamos a marcar justamente un camino donde vemos objetivos alcanzados. Cuando hablamos de oportunidades intencionales es que las diferencias están, pero no siempre yo las aprovecho para bien mío y bien de la relación. Hoy vamos a ir caminando en este trayecto de que tengo las diferencias, pero debo ser intencional, debo ser casi empujar, crear esas oportunidades que están ahí. Para eso sí o sí necesitamos ser creativos hasta cierto punto, necesitamos pedirle al Señor la dirección y lo vamos a ver ahorita, la luz bíblica. ¿Cómo la tomo? Porque a veces veo todos los punticos que vimos ahorita y no tengo cómo organizarlo y siento que todo está perdido y no es así. O sea que hay alguien que dice, no, es que la diferencia entre mi esposo y mi esposo, si lo dice, es que es demasiado, tengo un abismo entre uno y otro, pero vamos a ver cómo crear puentes. Así es. Tengo la situación, tengo la necesidad, cómo crear y aprovechar esas diferencias que tengo en unas oportunidades que vamos a ver. Amén. Continuamos. Y entonces vamos ya a lo que es el origen de la diferencia. Como si están, vamos a ver 3 puntos en los cuales nos marcan para nosotros entender que sí hay una diferencia. Y justamente viene dada de, número 1, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué decimos que la diferencia es algo obligatorio, es algo que viene, quieras tú o no la quieras? Es algo que marca una distancia hasta cierto punto y está dado justamente en quiénes somos. Algo sencillo. Y vamos a ver a la luz bíblica cómo nos lo dice, que sí hay una diferencia muy marcada entre lo que es el hombre y es la mujer. Entonces, el primer indicio de nosotros entender por qué las diferencias, ¿será que esta persona es tan diferente a mí porque quiere hacerme la vida imposible? Es que yo a veces siento que ella se me va en contra o él se me va en contra porque sí. Vamos a ver y nos vamos directamente al libro de Génesis capítulo 1 verso 26 cuando nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, aquí es donde se encuentra todo el origen que nosotros debemos manejar de Dios. El plan de Dios fue crear, pero ¿qué pasa? Nótate la asignación. La asignación fue multiplicar, fructificar y enseñorear. Y la palabra enseñorear significa que gobiernen. Ahora bien,
En esta escena, en este cuadro, vemos a una sola persona. Vemos a Adán. Adán, aquí, en él estaba el varón y la hembra juntos en un solo cuerpo. Y es donde nosotros no entendemos el significado de cosas que Dios las creó con un propósito para nosotros. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice el texto dice, gobiernen, pero no le dijo a él que gobiernen, le dijo a ellos que gobiernen. ¿Ustedes escucharon? No es él que va a gobernar, es ellos que van a gobernar. O sea, nótate que Dios intencionalmente está dándole el mandato que aunque fue a una persona aparentemente, y la palabra Adán aquí es género humano. La palabra Adán es género humano y no fue dado a uno, fue dado a ellos. Los conflictos y los intereses que marcaron la nueva naturaleza fue divorciado al propósito de Dios. Porque cuando Dios creó a Adán, noten que Adán en esta, y quiero llamar tu atención, porque cuando Adán estaba con Adán y Eva juntos adentro, varón y hembra juntos, ¿sabe qué es la capacidad que tuvo Adán? De ponerle nombre a todos los animales. Ponerle nombre a todas las aves, a todos los peces del mar, a las plantas. Tuvo la capacidad y la inteligencia de ponerle nombre a cada género humano. Ahora bien, ¿dónde viene el tema? Génesis capítulo 5, verso 1 y 2 nos explica aquí el detalle de que muchos de nosotros no hemos entendido. Vayamos allá. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿El nombre de qué? De ellos. De ellos. O sea, no de uno. A ellos le llamó Adán. ¿Pero a quiénes son ellos? Las dos personas que estaban dentro de ellos. Ahora bien, la asignación, la tarea, el propósito original de ellos ser creados, él junto solo no podía hacerlo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró y a Eva no la creó al final porque no era importante. No la creó al final porque no era relevante la nueva creación. A la mujer la creó al final porque su protagonismo en la tarea iba a ser muy importante. Y no quiero llegar al punto de decirle que era más importante, pero era muy importante. Y por eso Dios se tomó la molestia de no crear a Eva del pie de Adán, de un brazo de Adán, de un diente de Adán. La creó de las costillas. ¿Y saben por qué la creó de las costillas? Porque en honra eran iguales. En respeto eran igual. En dignidad eran iguales. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué ocurrió? El texto dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Ahora, ¿qué hizo Dios? Subdividió de Adán la parte femenina que ya existía. Creó a Eva. O no, hay que cambiar el término creó. Sacó a Eva de donde ya la había creado, que era dentro de Adán. ¿Están conmigo? ¿Me están copiando? Entonces, ¿qué ocurre? Adán solo tuvo la capacidad de hacer tantas cosas. Ahora, el reto de Adán dividido a Eva, al ser diferente uno del otro, se necesitaban en acuerdo para formar una gran
juego y un gran equipo. Aló. Dale un aplauso, tírame una pedrada. Entonces, las diferencias no son diferencias, sino que son parte de un equipo donde uno se necesita al otro, donde lo que le falta a otro, el otro le sobra. Lo que uno es carente, el otro es potencializado. ¿Y qué ocurrió? Todo el problema viene en nosotros como varones hacer la función de la hembra y la hembra hace la función del varón. Miren, otro día me pasó algo con la joven aquí. Ustedes saben ya, ¿verdad? Los que tienen tiempo, que él se pone creativo y se pone a dar testimonio. Otro Oren día, por mí para que mi fe no falte. otro día estaba yo poniendo, oye, esto Daurin, para que tú la notes. Y Jordani, que son nuevecitos. Ella me dijo, mi amor, yo quiero que me ponga el clavo allí. Y yo le dije, mi amor, vamos allá para yo enseñarte a poner el clavo. ¿Y sabe qué me dijo ella? No, es que yo no quiero aprender a poner el clavo. Y la planta también. Vamos a ver, por si acaso, no, yo espero que tú llegues, no hay problema. ¿Por qué, mi amor? Y eso... Tú sabes que eso sí me crea batalla a mí. Porque a veces uno como varón quiere delegar en la mujer algunas tareas que son nuestras. Y cuando usted hace eso, usted crea un conflicto y un problema. Porque sobrecarga. El pitcher no puede ser catcher y pitcher a la vez. ¿Usted se imagina que el pitcher tenga que tirar la pelota y él mismo recogerla? Yo lo vi eso en un muñequito una vez. ¿Usted se acuerda de ese? Hubo un muñequito de Bugs Bunny, creo que fue. ¿Ustedes se acuerdan? Que él ocupaba toda la base. Él bateaba, la paraba, la tiraba. Eso es algo que lo vi yo en 1422. Esta generación no ha visto eso. O sea, tú no has visto eso, lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quería los otros días que mi esposa aprendiera a prender la planta eléctrica para cuando yo no esté, ella no se quede a oscura. Y me dice, no, es que yo no quiero aprender. Dime, mi amor, es que es por tu bien que yo te estoy hablando. Porque si no, yo no estoy, si estoy en la capital, me quedo sin luz hasta que tú llegues. Y es de verdad, señores, porque uno no puede querer abarcar todo. Tú sabes que muchas de las situaciones de nosotras las mujeres es eso, que queremos hacer lo de nosotros y lo de él y viceversa, a veces, no solamente las mujeres. Entonces tú tienes que establecer que conste que yo sé poner un clavo. ¿Tú sabes poner un clavo? Esto es una revelación de último minuto aquí. Claro que sí. No. Elvi, cuando se edite el video, tú que estás en multimedia, por favor, no lo corten eso. Pero lo que pasa es que si yo quiero ocupar el espacio de él, no voy a poder salir a flote de manera efectiva y él también se va a acomodar. Pasa eso. Casi siempre en una pareja, cuando tú ves una persona que es demasiado activa es porque el otro está muy pasivo y a veces no se sabe de quién es la responsabilidad, para no decir culpabilidad. Y le voy a decir una cosa. Ajá. Atención, macho masculino. ¿Qué será? Los varones que asignan sus tareas a las mujeres se acomodan y pasa un problema con eso. El hombre fue creado para que la mujer lo necesite. Yo lo voy a repetir porque aquí hay mucha gente que no me oyeron. Los hombres fueron creados para que las mujeres lo necesiten a ellos. Aplaudan, mujeres, o tírenme un palo. La honra del hombre, hermanos, yo al principio cuando ella me decía eso, yo me incomodaba hasta que yo entendí lo que ella me necesita a mí. Porque Amén. le digo algo, cuando me cocina, yo nada más me gusta la comida de ella. ¿Usted escuchó? Yo soy mañosísimo para comer, pero la comida de ella me gusta. Y eso no es un problema. ¿Sabe qué es eso?
demostración de la expresión de que nos necesitamos mutuamente. No es una debilidad, es una fortaleza. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre necesita en la casa que la mujer lo dignifique y lo honre. Cuando yo pongo el clavo que ella no puede, ¿a qué hombre soy yo, caramba? ¿Ustedes me están entendiendo? Porque ser hombre no es ser señor, es una función. ¿Usted escuchó eso? El hombre feudal que le hacen todo y él está por allá, quiero agua, quiero la cena. Yo quiero que toque aquí una tecla. Problemática, mi amor. Toqué aquí algo que sentí una reacción en cadena. ¿Hacia dónde vamos entonces? Es saber y entender que somos diferentes. Porque hombre y mujer, Dios los creó. Y puso hombre y varón, hombre y mujer los creó. Eso es importante. Cuando nosotros estamos en consejería, una de las cosas que Fernando y yo le decimos a las parejas que están próximos a casarse es: mira, cuando hay algo, y le digo a la mujer, cuando hay algo que no te guste mucho y que tú ves que por qué los hombres son así, recuérdate que fue el creador que los hizo. Cuando tú ves, el hombre vea cosas de la mujer, y no quiere decir eso que vamos a aplaudir aquellas cosas que no deben ser mejorables, lo son. Pero cuando el hombre ve a la mujer como cosas, pero ¿por qué las mujeres son así? Vuelve al Génesis y di: hombre y mujer los creó. Entendiendo eso, entonces sí o sí vamos a tener diferencias, porque el mismo creador nos hizo diferentes, con cualidades diferentes, con deseos diferentes, con muchas cosas que nos hacen diferentes. Es el punto número 1 del origen de las diferencias. Número 2 es justamente como personas individuales que somos. Va al contexto, se me fue Moisés y yo, aleluya, amén, y no veo que cambie. Justamente dónde nacimos y dónde nos criamos. Si tal vez alguien entiende, bueno, está bien, el hombre, la mujer, ¿qué otras cosas nos hacen ver lo que vemos diferente? El lugar donde nacimos y donde nos criamos, nuestro contexto, nuestra formación, nuestra crianza. Yo creo firmemente que si usted comienza a ver el origen de su esposo, de su esposa, de su pareja, pudiera entender muchas de las reacciones que tiene. Esto no quiere decir, y vuelvo y repito, que vamos a aplaudir aquellas cosas que no son aplaudibles, pero sí a comprenderlo. Y si ya yo voy a verlo a él, ya no como aquella persona ogra, sino que yo lo veo como una respuesta. El por qué él hace lo que hace es por dónde viene, cuáles sus raíces, de dónde nació, quiénes lo criaron. ¿Será que en algún momento nadie, señores, hay personas, si usted cualquiera no lo cree, personas adultas que nunca han recibido un abrazo de nadie? Su papá nunca le dijo: te amo, eres valeroso, eres alguien con muchas potencialidades, si no era menospreciado. Cuando esa persona viene y se une conmigo, no espere que sea una persona amorosa, porque nunca le enseñaron a hacerlo. Así es. Es yo ver que mis diferencias, pero es que yo soy muy chula y yo soy muy amorosa y yo soy muy cariñosa. ¿Y por qué que él no me responde de allá para acá igual? Wow. Tremendo, mi amor. Vete allá. ¿De dónde viene? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo crió? ¿Cuáles fueron los valores que le depositaron a él? Que aunque quiera, señora, a veces no es que la persona que está a tu lado quiere hacerte la vida imposible. Es que a veces literalmente no sabe cómo agradar. Y oye, mi amor, algo en ese punto. Y que, miren, si algo que se le va a olvidar hoy, esto no se le puede olvidar a ustedes. Usted no tiene la capacidad de cambiar a su esposo, ni su esposa a usted. Usted no la puede cambiar a ella, ni viceversa. Pero puedes mostrarle el camino. ¿Usted escuchó? Puedes mostrarle el camino. Tú no lo puedes cambiar a ella ni a él, pero puede ser un puente que le muestre el camino correcto. Y no seas, porque cuando dice Dios, el hombre más sabio que ha pisado la tierra dijo: son dos mejor que uno.
y dice, porque uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Cuando hay 2 de acuerdo, son capaces de potencializar su capacidad a un 200 o un 1000% por uno. O sea, las cosas que ella y yo podemos hacer juntos, yo solo no lo puedo hacer. En equipo lo podemos hacer. Ahora bien, hay historias. Yo me acuerdo que en el caso cuando yo me casé, óigame con qué se topó esta jovencita. Ahí sí le gustó a ella. Cuando ella se casó conmigo, yo vengo de una donde yo soy el único hijo varón. A mí me criaron con la idea de que nacieron 3 hijas buscándome a mí. Oiga el papi chulo que mi mamá tenía. Mi mamá me llamaba, siendo el más pequeño, Fernando, ¿qué tú quieres de comida y qué quieres de cena? Mi mamá me planchaba la ropa interior a mí, literalmente. Mi mamá me trataba mucho más que un hijo. Y cuando yo me casé, yo necesitaba que la joven que está aquí atrás sea esposo de este príncipe de Judá, de este varón de guerra. Hasta que descubrí que cuando me casé con ella, ese papi chulo no iba a funcionar con esta mujer con 200 maestrías, que trabajaba muchísimo, igual que yo. Los primeros 8 meses, yo me acuerdo que a mí me encantaba que mi ropa estuviera tranquilamente ordenada y tranquilamente lavada. Ustedes lo dicen tranquilamente, ¿verdad? Tranquilamente, que yo no me involucrara en eso. Pero mi esposa llegó un día, cuando yo me estaba quejando a ella de que yo no tenía lo que yo tenía en mi casa. Me dijo, mi amor, Fernandito Elpidio Polanco Ramos, de Corniel, ¿tu mamá trabaja como yo trabajo? No. Slash. ¿A qué hora llegamos tú y yo? A las 7. Slash. Ambos aportamos la casa. Slash. ¿Y sabe qué me dijo ella? Si tú no haces lo que tú tienes que hacer, nosotros no podremos estar de acuerdo. Tú tienes que asumir, porque si tú quieres que yo te trate a ti como tu madre, entonces yo tengo que quedarme en la casa para hacer lo que tú quieres. ¿Tú crees que tu sueldo aguantaría? Entonces, Fernandito, tienes que colaborar por la paz de Israel. ¿Sabe qué hice yo al otro día? Mi problema con ella, el 60 o 70% era mi ropa. Agarré, fui a Prisma y compré una lavadora de torre. Y le dije, mi amor, yo ahora voy a lavar la ropa de la casa. Tú te vas a encargar de doblarla y yo la voy a lavar. Todavía hoy yo lavo la ropa de mi casa. ¿Aló? Otro día dije esto en un lugar y alguien me dijo, pero tu esposa te gobierna. Y dije, ¿y ahora que tú te das cuenta? ¿Sabes que no es así, verdad? Clara, para que después no haya un modelo malsano aquí. La idea es entonces de saber que las diferencias están,
por quienes somos, hombre, mujer. Están por dónde nacimos, quiénes nos criaron, cuál fue el contexto, hacia dónde nos marcaron y nos decían esto sí y esto no. Pero también las diferencias están en las cosas que hemos vivido, en las experiencias. Puede pasar la próxima, Moisés. Experiencias, aprendizajes, enseñanzas, inclusive fracasos que nosotros hemos vivido. Yo decía y le comentaba a alguien los otros días, a nivel de, por ejemplo, de consulta, una consulta dental, que llega un adulto, por decir algo. Llegan dos adultos a la misma edad, más o menos parecidos en cuanto a su forma de ser, pero se dan situaciones diferentes cuando hay uno que está un poquito distante, miedoso, escéptico, a otro confiado. ¿Por qué? Si te vas atrás y nos volvemos también al qué pasó antes. Cuando respondo como respondo, qué cosas vienen a mi recuerdo, qué cosas vienen a mi memoria que me hacen, me impulsan a mí responder de la manera que estoy respondiendo. Es importante definir que como tengo diferencias marcadas independientemente por qué, entonces yo tengo que plasmarme, pasa a la próxima por favor, a identificar entonces las cualidades. Sí o sí hay una diferencia, sí o sí tu esposo o tu esposa es diferente a ti. ¿Qué nos toca entonces hacer? Y me fascina porque a esa figura de engranaje, Fernanda ahorita lo decía, viene siendo un complemento. Si ustedes se fijan donde se topan, justamente donde hay un hueco de uno, hay otro que sobresale y hay un engranaje que va formando el equipo perfecto hasta cierto punto. ¿Qué hacer entonces? Como sé que hay diferencias, primero yo voy a identificar lo que son mis fortalezas y mis debilidades. Yo me voy a ver hacia adentro. Muchas veces, tristemente, a nivel de las relaciones, las personas son especialistas en el cónyuge. Sí, yo sé lo fuerte que es, lo débil que es. Y tú puedes hacer una maestría, un doctorado, y tú puedes hacer una tesis hablando de tu cónyuge. Eso es necesario, es importante. Pero ¿saben qué? Antes de irme hacia allá, la idea es que usted se mire hacia adentro, saber cuáles son esas fortalezas mías, cuáles son esos aspectos de mejora, esas debilidades que tengo. Y cuando veo las mías y veo la de mi esposo, entonces voy a entender algunas cosas. Es importante identificar algo. Cuando hablamos de diferencia, no estamos diciendo que ahora, a partir de ahora, Fernando va a ser yo y va a pensar como yo lo hago. Cuando hablamos de diferencia y va ubicando las oportunidades, no quiere decir que de ahora en adelante él tiene que pensar como yo. No, vamos a seguir siendo diferentes. Desde allá, desde la creación. No hay manera de que Fernando piense como yo o hable como yo. No hay manera. Ahora, esas diferencias que están, cuando tengo esto claro, me voy entonces a ir abriendo paso a ver que más que diferencias que nos marquen una distancia, son oportunidades de acercamiento y de mejora. Y miren cómo lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso Antes que 14. tú la pongas, miren, lo que pasa es que a nosotros nos entrenaron para ser singular. Esto es mío, mi soldadito, mi sacapunta, mi y solo mí. Para nosotros cambiar de estatus mental, usted sabe que a usted cuando le preguntan en su cédula, ¿usted es casado o soltero? Tú tienes otro estatus social. Pero el problema es que más que el estatus social, hay que ver un estatus mental. Que entiendan que ya tú no eres soltero, que ya no es tuyo, sino de nosotros. Y cuando esto ocurre, el error más grande de un varón es creer que él puede y por qué ella sí y yo no. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Y por qué tú sí y yo no? Porque son diferentes. Son diferentes. Hoy en día la sociedad y la generación que nos ha tocado vivir ha obligado y ha forzado a la figura femenina para que no dependa del hombre, y todo el tiempo fueron programándolas a las mujeres. Los hombres ninguno. Tan calladito y tímido ustedes ahora. ¿Cuántas veces le dijeron a las mujeres, los hombres ninguno sirven?
Entonces, ¿qué pasó en la psiquis? Que cada vez que el hombre hace algo, mi mamá me lo dijo, que no sirve. No, tu hombre sí sirve. Lo primero que tú tienes que ponerte de acuerdo en la cabeza que tu hombre sí vale la pena y sirve. Porque si no sirve, nunca te podrás de acuerdo con él o con ella. Óigame lo que le voy a decir. El mayor problema de nosotros es nosotros entender. Miren, mis amados. Oiga esta parte. Dios llevó la unidad matrimonial a un extremo tan grande que Él dijo: cuando el hombre se case, dejará a papi y a mami. Hermano, ¿usted sabe lo que significa eso? La relevancia que tiene eso para un ser humano. Dejar a su papá y a su mamá diciéndote: esta es tu prioridad. El ser humano más importante de tu vida debe ser tu esposo o tu esposa, pero en todo el orden de la palabra. Y eso no implica que mi papá y mi mamá no son importantes. Siguen siendo importantes y debo de honrarlo. Ahora bien, ella es más importante, relevante en cuanto a su función que papi y mami. Porque Dios me dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. O sea, mira hasta qué punto Dios dice que tu estatus cambia. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Fijar mi mirada hacia Dios y hacia mi cónyuge y formar un equipo con ella. Formar un equipo con ella para que funcione esto. Ponernos de acuerdo en las señas que vamos a hacer. ¿Y sabe qué va a pasar cuando tú te pongas de acuerdo con tu esposo y tu cónyuge en las diferencias que tiene? El mundo entero va a conspirar contra ustedes. El mundo entero va a decir: pero ven acá, Fernando, pero tú te gobiernas. Esa mujer te gobierna. No, esa mujer no me gobierna. El problema es que cuando he entendido, te voy a poner un ejemplo. Yo soy malo para saberme las calles de Santiago. Cuando yo voy manejando, mi amor, ¿a la derecha o a la izquierda? A veces, como es normal en los seres humanos, me dice que doble a la derecha y ahora a la izquierda. Pero eso es a veces. Cuando ella se equivoca, yo me acuerdo que es humana la bendita. Estoy enfogonado, pero me acuerdo que es humana. Pero somos un equipo. ¿Y sabes qué? Cuando ella se equivoca, está calladita. Yo he aprendido por lo que he padecido. Pero yo más que tú, ¿verdad? Bueno. Hermanos, tenemos que aprender a ceder unos con otros. Mi esposa es tan especial. Oiga lo que me pasó el otro día con ella. Ajá. Voy a contar un testimonio. Déjame yo acercarme. Fluyo. Veníamos de predicar de Moca, como a las 10 y pico de la noche. Mi esposa es ella es chofer. Y ella siempre quiere que yo frene cuando ella quiere que frene. O es la mía nada más que así. Y los otros días veníamos y me dice: Fernando, ten cuenta, está rojo el semáforo. Y yo le digo: amor, pero está muy lejos. Ve bajando la velocidad. Estamos a 1,5 kilómetros, hermano. Cuando nos acercamos, una bomba Texaco. En vez de un semáforo, una bomba Texaco. Usted sabe que este saco es rojo. Dice: amor, ¿dónde está el semáforo? El semáforo que tiene 5 minutos diciendo que me pare. ¿Dónde está? ¿Y sabes qué? Esas cosas ocurren y lo que uno hace es reírse. ¿Saben por qué? Porque cuando amo a mi esposa, entiendo que ella no lo hace por mi mal, sino por mi bien. Pero si lo interiorizo y digo: pero esta mujer sí me fuñe la paciencia, me tiene harto con H o con J. No llegue a ese punto.
Porque entonces, mira qué ocurre. Maltrato tanto eso, la maltrato, que sin darnos cuenta voy creando, en vez de un puente, un abismo entre ella y yo. Con detalles, con palabras, con rechazos, con palabras hirientes, voy creando un abismo entre ella y yo, en vez de ser un puente. Mira, una de las cosas que nosotros siempre motivamos es el disfrute en una relación. Creo firmemente que si el Señor nos ha unido a una persona, no es para vivir nuestra vida como amargado, estresado, con pleito. Entruñado. No, porque como que así no sirve. Y sirve. Entonces, cuando Fernando está diciendo esto, es que esas diferencias, y justamente es el tema que hoy estamos desarrollando, como hay diferencias, sí o sí hay diferencias, como habrá momentos donde no nos vamos a tal vez a poner de acuerdo en una primera instancia, vamos a aprovechar eso y vamos a convertirlo en algo que sea una oportunidad de disfrute. No es tan fácil, y cuando lo decimos aquí no crean como que ay, eso siempre es tan bonito. No es tan fácil, créanme que no. Considerando, ¿verdad? Nosotros los dos somos de carácter un poquito firme y a veces se torna un poquito difícil, pero está en nosotros. Ahorita decíamos, las diferencias son obligatorias, pero las oportunidades de una u otra manera son intencionales. Es algo que yo provoco, es algo que yo creo, es algo que yo empujo para que se dé. Tengo una situación, déjame ver cómo de aquí yo salgo algo positivo. Tengo una diferencia, déjame ver todos los punticos que vimos ahorita, que se vea un caos. ¿Cómo ordeno que tal vez la oportunidad no va muy de la mano? Porque hay otro detalle con esto, mi amor. Es que muchas veces esas diferencias, yo quiero que la oportunidad que yo veo de aquí, tú la veas igualita que a mí. Pero no va a ser así. Por lo mismo, él está viendo una salida tal vez diferente a la mía. ¿Cómo entonces nosotros lograr que lleguemos a acuerdos donde al final se beneficie la relación? No lo que yo creo, no mi persona, no lo que yo entiendo. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 14 dice la palabra: ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y dice el verso 15, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace, ¿se recuerdan ahorita el engranaje que veíamos ahorita? Él hace que todo el cuerpo, y puse entre paréntesis, eso no está en ninguna traducción, lo quise poner para aplicarlo en esta noche. Todo el cuerpo, es decir, Él hace que mi matrimonio encaje perfectamente. Wow. Él hace que mi matrimonio encaje perfectamente. Que lo que a mí me sobra se adhiera a lo que a Fernando le falta. Y viceversa. Y entonces cuando logro eso, dice, cada parte, cuando logra eso, al cumplir su función, cada una de las personas que están aquí, esposa, esposo, cuando cumple su función específica, entonces ayuda a que las demás se desarrollen. Y dice entonces, todo el cuerpo, todo mi matrimonio, mi cuerpo, el matrimonio crece y está lleno y sano y lleno de amor. Wow, eso hay que darle un aplauso esa palabra. De que no vamos a pensar igual, de que no vamos a querer muchas veces lo mismo, es algo normal. Lo que se dice a nivel de las personas que manejan, por ejemplo, divorcio, no, incompatibilidad de caracteres. Y claro que sí. Claro, eso es obvio. Porque tenemos raíces diferentes, porque somos personas desde la creación, hombre y mujer los creó, porque donde nacimos fue diferente, donde nos criamos fue diferente, hemos vivido experiencias diferentes. No pensemos que porque nos casemos vamos a pensar igualito y vamos a creer lo mismo. No va a ser así, no es así. Entonces, estos tiempos y estos espacios donde Dios nos permite hablar esto y poder compartir, nos hacen recordar, es que Él lo hace así, que es diferente a mí. Cómo yo aprovecho esa diferencia y me uno
lograr este punto que al final es el Señor que lo hace, pero que encaje tan perfectamente que podamos cumplir la función que Fernando ahorita decía. Adán solo no iba a poder multiplicarse. Necesitaba a Eva. Tú sabes, mi amor, que, escúchame, ¿Sí? No, sí. el nosotros ver este aspecto de este engranaje que debemos tener, tiene que ver mucho con el respeto que yo le tengo a quien está a mi lado. Porque a veces nosotros cometemos el error de descalificar siempre lo que mi esposa o mi esposo dice. La dice un Juan de los Paleotes y eso sí es importante. No. El problema es que hasta que nosotros no entendamos que la persona a nuestro lado, la opinión y la voz de ella o de él es la que yo tengo que tener más afines. ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces, hermanos, dice la Biblia, dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Y a veces tuve gente, y digo, ¿cómo que tan gente esas dos gente? Mira ese chiquito con esa mujer tan grande o esa tan grande. Se pusieron de acuerdo para eso. El problema no es lo que tú ves. La afinidad de la gente no se ve porque la gente lo vea o no. Y ese flaquito con esa gordita y ese gordito con esa flaquita funcionan perfectamente bien porque se pusieron de acuerdo a manejar las cosas. ¿Ustedes me están escuchando? Se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque la armonía. ¿Usted sabe cuál es la definición de música? El arte de combinar sonido y tiempo. Cuando no se combina el sonido con el tiempo, entonces hace daño al oído. Hace ruido, no música. La idea es tú hacer música con tu esposo y tu esposa. Pero ¿sabe qué significa hacer música? Es que aprendamos a manejar el tiempo. Ella es un poco más lenta. Déjame yo, que soy muy rápido, ponerme un chin más lento. Ella es muy rápida. Déjame yo acelerar y ella desacelerar. Porque la música es combinar el tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que uno no puede ir adelante y otro atrás. Vamos juntos. Vamos juntos. Dios no le dijo a él ni a ella, gobierna la tierra. Dios le dijo a ellos que gobiernen la tierra. ¿Usted escuchó? Si nosotros no aprendemos a que nuestros corazones, y les voy a decir algo, mis amados, miren, en la vida hay cosas que van cambiando. Yo antes de casarme, yo pesaba como 120 libras menos. Imagínese usted. Yo era peso lástima. Y esta mujer me dio la libra que tengo. Se pasó un chingo, usted ve. Ay, sí, cómo no. Mírame. Chuleta con totones. Pero ¿sabes qué? Yo no me quejo de esta panza que tengo. Porque me amó tanto. Ella me amó tanto que se nota que me amó. Qué bueno. No, sí. Sigue, que ahorita hablamos. Hermano, es que lo que usted ha formado con su esposo y su esposa, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo no lo vea lindo o todo el mundo no lo aprecie, pero usted no puede cometer el error de no apreciar a su esposo o a su esposa. No puede cometer el error de usted no apreciar, porque ¿sabe qué? No, porque mi esposa cuando era al principio tenía más curva y ahora se ha vuelto media cuadradita. ¿Sabe qué? Fue pariendo tu muchacho que ya se puso así. O sea que nosotros contribuimos en la transformación que nuestro cónyuge va haciendo en el tiempo. No fue que ella se puso gorda o él se puso gordo porque le dio la gana, sino que la unidad de nosotros va provocando cambios
de una manera u otra. Pero son nuestros cambios. Fueron nuestras transformaciones. ¿Ustedes me entienden? Pero ¿sabes qué? Ella contribuyó a hacer un puente. Y yo me acuerdo, y estamos concluyendo con esto, porque esto no lo podemos terminar hoy. Una de las debilidades que yo tenía que afectaba mucho a mi esposa era que yo hablaba muy alto cuando conversaba con ella. Y cualquiera me veía y ella... miren, usted no se imagina cómo el papá de ella le hablaba a ella. Era un hombre manso, tranquilo. Se llamaba Fernando. Y yo me casé con esta mujer y le hablo alto. Ella entendía que yo siempre la estaba ofendiendo y molestando. ¿Y sabe qué hacía ella al principio? La forma de ella mandarme... la forma que ella hacía para que yo bajara el volumen provocaba que yo aumentara la voz. ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? Entonces, ¿qué pasó en el camino? El texto que mi esposa leyó dijo: hablar con amor y con verdad. No se puede decir una verdad si no va cargada de amor. Porque la verdad sin amor es crueldad. La verdad sin amor, ¿sabe qué es? Algo que ofende y maltrata al otro. Ella me mostró el camino de cómo mi voz alta al hablarle le afectaba a ella. ¿Y sabe cómo comenzó a hacer? Cada vez que yo hablaba alto, ella me decía, sin ninguna palabra: o sea, el que ella me dijo a mí con todo eso que me dijo. Porque iba a morir ella. O sea, cuando ella me hacía esas cosas, ella me mostraba el camino. Que yo estaba haciendo algo que le estaba afectando a ella. Entonces ahora, ella nada más dice: calma. Y la bestia que llevo dentro es domada. Pero ¿cómo ella aprendió a domarla? Con sabiduría y con calma. Porque el que habla alto y encuentra uno que lo enfogone más, va a hablar más alto. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿cuál es mi punto? Cuando vemos el por qué dos son mejor que uno, comienza a dar las siguientes razones. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Cuando ella se cae o yo me caigo, ella no debe decir: te lo dije por hablar alto, estás ronco. Eso es maltrato. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. Si uno está peleando, dos pueden más que uno. Nótate que el propósito uno de los principales propósitos de estar juntos es que nos apoyamos mutuamente. Lo que ella no puede, yo sí puedo. Hermanos, miren, atención varones masculinos que están aquí. Miren, le voy a dar un secreto de esta mujer y que tú aprendas con la tuya. ¿Cuántos de ustedes han ido a Edenorte y allá alguien lo ha enfogonado más? ¿A cuánto le ha pasado a ustedes? Otro día mi esposa fue a Edenorte y encontró a una persona de esa que Dios usa para estremecer tu alma. Agarró a esa mujer y le dijo de todo a mi esposa, le dijo de verdad. Y mi esposa, con un fogón, ¿usted sabe quién llamó? No llamó a su mamá Luz, no llamó a su papá. ¿Sabe quién llamó? A este príncipe que está aquí. Cuando mi esposa me llama, ya yo he aprendido cuando ella necesita mi apoyo y que yo la oiga. Porque a nosotros los hombres nos encanta darle una solución a la mujer a veces. Ella no necesita a veces solución, es que tú la oigas.
Cuando ya yo sé la vocecita que ella pone. Mi amor, tú no sabes. Cuéntame, amor, ¿qué desgraciado te hizo algo? ¿Está conmigo? Cuando yo le muestro la pista, ella se desahoga conmigo. Hermano, ¿sabe qué? Cuando terminamos de hablar, ella está free, está suave, porque su esposo, mientras ella caía, no la hundió más, sino la escuchó. Hermanos, esa cena de ese día fue gloriosa. No, definitivamente cada uno de esos testimonios que Fernando da, si ustedes se fijan, son adversidades, son situaciones, son diferencias y son convertidas y llevadas a oportunidades. Y ese gráfico que está ahí incluye toda la parte que hablábamos de dónde viene, cuál es el origen de la diferencia, de quiénes somos, hombre, mujer, de dónde venimos, cuál es nuestro contexto en el cual nos desarrollamos y también cuáles fueron esas experiencias. Cuando logramos que a partir de ahora nosotros pensemos por lo menos al momento de crear alguna situación que se dé, ¿cómo yo aprovecho esto para de aquí sacar una oportunidad? ¿Cómo creo, cómo llevo, cómo empujo a esta diferencia que estoy viviendo, incomodidad muchas veces, cosas que no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué hago para llevarlo entonces a hacer una oportunidad? Oportunidad que va a ir en mejora de nosotros y en mejora de la relación. Mi amor, Póngase de pie, por favor. Robert, apágame las luces ahí atrás, por favor. Yo quiero que tú te agarres de tu cónyuge en este momento. Agarra la mano de tu cónyuge. Apagamos las luces para que tú entiendas que en este momento hay que sanar heridas. Y yo creo que una de las oraciones que nosotros tuvimos para esta actividad es que tú vuelvas tu corazón hacia tu esposo y tú vuelvas tu corazón hacia tu esposa y formen un gran equipo. Un gran equipo que a veces van a perder, pero hasta de las derrotas se aprenden. Un equipo que a veces le va a ir bien en algunas cosas, pero hay otras que no le va a ir bien. Y parte de jugar el juego es aprender de los errores que se cometen. Y sabes qué, mis amados, cada día Dios nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Mañana será miércoles, pero este martes difícil ya está pasando, le quedan horas. Mañana será una nueva oportunidad de convertir lo que pasó mal el martes, convertirlo en una oportunidad de que el miércoles nos vaya mejor. Yo sé que hay palabras que han marcado tu corazón de la persona que está a tu lado hoy. Hay palabras que en vez de cubrir tu debilidad, en vez de justificarte, lo que hicieron fue acusarte, condenarte, rechazarte, juzgarte, condenarte, hundirte más. Pero hoy yo necesito que tú tomes una decisión de no usar tus palabras enojado para señalarle las debilidades que tú sabes que tu esposo o tu esposa tiene. Pero ¿sabe cómo se logra esto? Con la ayuda del Señor, que Él nos da el amor suficiente para amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. El amor humano no da para hacer esto. Necesitamos el amor de Dios, pero el amor reinante de Dios en mi vida. No el amor de Dios simbólico, el amor que reina, el amor que gobierna. Porque sabes que la persona que Dios me ha puesto a mi lado, oigan esto, es nuestro primer prójimo. Tu esposo es tu primer prójimo. Tu esposa es tu primer prójimo. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios te dijo, ámala a ella como te amas a ti.
Y oye algo más profundo. Trátala a ella como yo te trato a ti. Trátalo a él como Dios te trata a ti. ¿Y sabe cómo Dios nos trata? Con paciencia y calma. Porque si no fuera por su amor y su misericordia y su bondad, ya Él no había destruido. Él se acuerda que somos polvo, dice la palabra. Acuérdate que la persona que está a tu lado no es perfecta, ni es perfecto. Va camino a la perfección. Pero cuando se equivoque, contigo principalmente, no saque el dedo acusador. Levanta el puente. Levante el puente para que lo que produjo división produzca unidad y más fuerte. Una pareja me dijo: ¿por qué peleo con mi esposa? ¿Por qué discuto con mi cónyuge? Es porque se aman, ¿sabe eso? El amor provoca esas cosas. Hoy yo te invito a esa persona que está a tu lado. Si sienten un dolor en tu corazón hacia ella o hacia él, este es el momento de perdonar. Este es el momento de borrar cosas y comenzar a construir un puente. Y ver las debilidades de tu esposo o de tu esposa como una oportunidad que Dios te da de ayudarlo a él a ser mejor persona. No de cambiarlo, mostrarle el camino. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sana las heridas. Sana el dolor. Sana el recuerdo de aquellos momentos que todavía cuando cierro los ojos me acuerdo esa palabra hiriente que Él me dijo y dije: nunca más la voy a olvidar. Pero ¿sabes qué? Al decir que nunca más la vas a olvidar, estás decretando que no vas a crecer con el equipo que Dios te dio. Hoy, Señor, ayúdanos a entender de dónde viene mi esposa. ¿Cuál fue su historia para yo entenderla? ¿De dónde vino Fernando? ¿De dónde vino Lubia? Porque al entender su historia, voy a entender cómo ella reacciona hoy. Hoy, Señor, ayúdanos. Somos débiles, somos frágiles, pero tú nos prometiste estar con nosotros hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.